Hoy jueves se ha celebrado la última sesión plenaria de la 9ª legislatura en la Asamblea de Extremadura. En la misma se han aprobado la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura y la propuesta que modifica la Ley de Caza y la de tasas de precios públicos para esta actividad. Pero la noticia de la jornada no se circunscribe a lo que se ha aprobado este jueves, sino a todo lo que se ha aprobado en el cómputo total de la legislatura. En estos 4 años han salido adelante 38 leyes, de las que el 25% han sido por unanimidad. Esta cifra ha sido posible porque ha habido diálogo entre los grupos parlamentarios de la Cámara extremeña y el Ejecutivo autonómico, que además no contaba con mayoría absoluta. Creo que este hecho dice mucho y bien de nuestros políticos, de la altura de miras que han tenido gobierno y oposición. En 38 ocasiones se ha legislado movidos por el interés general de los extremeños, superando cualquier bloqueo meramente partidista o resultadista. Cuando hablamos de la labor que se realiza en la Asamblea de Extremadura, es fácil caer en tópicos como el elevado sueldo de sus señorías, las vacaciones que disfrutan o las horas que trabajan. Pero pocas ocasiones se habla de las negociaciones que se mantienen entre los diferentes grupos para consensuar la aprobación de determinadas leyes. Y hoy aquí queremos poner este hecho de manifiesto para decirles a los 65 personas que nos representan que han cumplido con el cometido que las urnas le encomendaron en 2015. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota. Esta edición es jueves. Hoy, como hemos comentado al inicio de este programa en la editorial, se ha celebrado la última sesión plenaria de esta 9ª legislatura. Vamos a hablar no de esto, sino de otras cosas, aunque creo que es digno de destacar, ya lo comentamos aquí también la semana pasada, el hecho de que se consensúe la aprobación de leyes por todos los grupos políticos, a diferencia de lo que ocurre en otras cámaras autonómicas o incluso en el Congreso de los Diputados o el Senado. En eso, al menos los extremeños, sí creo que damos un buen ejemplo. Pero vamos a saludar a quienes, antes de comenzar a debatir, a analizar la actualidad, vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada. Hoy están con nosotros Javier Segura, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches, Frank. ¿Qué tal la semana? Bastante intensa y ya con ganas de disfrutar la primavera, que es de lo que se trata. Ya estamos de lleno en la primavera, ¿no? No tienes síntomas alérgicos, ¿no? No, yo soy de los que me libro de esa faceta, pero bueno, viene con una brisilla un poco fresca, pero el sol se disfruta intensamente, muy bien. Ciertamente. Miguel Ángel Herrera, buenas noches, ¿qué tal? Noches. Aquí otro jueves más. Una época fantástica para sacar al nieto a pasear. Para eso sí. Ya que yo no soy mucho de estar al sol, pero bueno. De todas formas, sí. Hombre, llevamos unos días muy buenos ahora, a ver si son capaces de que se mantengan, pero hace falta mucho el agua. Sí, que llueva. Ayer escuché una noticia de los pantanos extremeños están muy vacíos, pero bueno. Están bajando, ciertamente. Buenas noches, Antonio Amores, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Por cierto, lo digo por él porque sé que es Semana Santero, sí. Va a llover en Semana Santa. No. La previsión a partir del Jueves Santo, esperemos que esto cambie, ¿no? Yo espero que no. Yo también espero que no. Yo espero ojalá. que no. Pero algún día tiene que llover también, es verdad. Pues sí, la verdad que sí. Sí, pero que lo haga antes o lo haga después, ¿no? Sí, que siempre... que nos dejen salir. O por lo menos que no nos fastidien, sobre todo el Vía Crucis, que es lo que más me toca. Que el año pasado nos quedamos sin él y mira Cierto. Que después de prepararlo, o sea, lo estuvimos preparando toda la noche y cuando ya... Sí, porque prácticamente se decidió a última hora. Lo habíamos preparado durante 12 años seguidos sin fallar. De hecho, un año me acuerdo que cayó una tromba de agua tremenda justo antes, se inundó toda la parte donde va la cruz, esa cruz que ponemos allí, y tuvimos que hacer 2 cruces pequeñas porque quedó un charco enorme que no había manera de quitarlo. ¿Qué? Pero a pesar de eso hubo Vía Crucis. El año pasado no tuvimos, así que espero que este año... Bueno, que si ha de llover, que llueva ya, ¿no? Porque evidentemente, tanto para los amantes de la Semana Santa como para los que vienen a visitarnos, que son muchos durante esta época, durante esa época,
lo mejor es que haga buen tiempo, es beneficioso para todos, ¿no? Es que el turismo de Semana Santa cada vez se va incrementando más y aquí estamos teniendo además, estrenamos reconocimiento internacional, con lo cual esperemos que nos respeten. Esperemos que así sea. Y que Bueno, el Licurgo además es muy singular, ¿eh? Es muy Sí, singular. sí, sí, Realmente estamos hablando de Roma y Mérida. Totalmente. y no hay nada más. Y No ni hay. siquiera, con todo los respeto para el de Roma, porque allí está el Papa, pero ni siquiera el de Roma, porque aquel se hace alrededor del monumento. no Y este es un traslado hasta el monumento. Y este se hace luego- dentro del Exacto, monumento. Exacto. Allí en Roma se hace por fuera y aquí es por dentro. Sí. En eso le ganamos, solo que no tenemos al Papa. Eso sí. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Empezamos, como siempre, por lo más próximo, lo más cercano, la Orquesta Sinfónica de los Conservatorios Tomás Bote de Almendralejo y Esteban Sánchez de Mérida, conocida como la OSCAM, va a ofrecer este viernes, mañana, un concierto en el Palacio de Congresos de la capital extremeña para celebrar el 10º aniversario de la creación de este proyecto educativo. El precio, por cierto, de las entradas es de 3 euros, que van a ir destinados a la asociación AFAL. Va a ser un concierto benéfico. Y traemos a colación esto porque creo que es justo el reconocerle a este proyecto educativo que dos conservatorios de distintas ciudades se unan para crear esta orquesta sinfónica que además suena de maravilla. Yo les recomiendo que mañana estén allí en el Palacio de Congresos si pueden, porque además la entrada va a repercutir en una labor social importante como la que hace la asociación AFAL. Pero en cualquier caso, como digo, merece la pena destacar la labor y que se mantenga, sobre todo en el tiempo, durante toda una década, este proyecto educativo, Antonio. Sí, sí, es muy... Tú que tienes hijos allí en el conservatorio, Oye, ¿no? y además tengo mi hija en el conservatorio, ya está en cuarto de piano, o sea que ya... Y tiene solo 11 añitos. Madre mía. O sea que... Apunta maneras. Apunta maneras. Además me toca, sabes que yo trabajo en Almendralejo y vivo en Mérida, o sea que fíjate, me tocan los dos Tú palos. eres al contrario que yo. Ya, efectivamente. Pero bueno, sí, la verdad es que este tipo de actividades culturales, sobre todo con gente joven, en una actividad como es la música, que es en muchos casos desconocida, porque se oye, sí, te oyes de la música, pero la música clásica solamente parece reservada a una élite cuando no debería ser así. Y yo, por mi experiencia, a los niños les enriquece muchísimo la vida, sinceramente. Y sobre este proyecto educativo, pues qué decir, ¿no? Que es una maravilla y que ojalá se siga manteniendo en el tiempo. Sí, porque además lo que va a hacer es regalarnos una generación de músicos futuros, una especie de cantera de buenos músicos que va a permitir no solamente que escuchemos buena música, sino que ellos tengan un sitio y un escenario, nunca mejor dicho, donde poder enseñar su arte. Pues precisamente de música no nos podemos quejar en Extremadura, tanto la OSCAM, que siguen y continúan aprendiendo, como la Orquesta de Extremadura tiene un nivel realmente sensacional. Miguel Ángel. Es una noticia, a mí me ha encantado cuando la he visto, porque mis hijas también estuvieron en el conservatorio, dejaron las dos de seguir y no acabaron lo que estaban haciendo, una violín y otra guitarra, ¿no? Y siempre me ha gustado más la No han violín. dejado la senda tampoco musical con el tema de las conversas. Nos han seguido, la de violín estaba dentro de la misma orquesta que se hizo en el conservatorio aquel año, ¿no? Y bueno, yo estaba en el AMPA también y siempre me ha encantado. Y es maravilloso. Dentro de la cultura creo que la música es tan amplia, pero no le veo color, le veo lo que es la música en sí, ¿no? Y creo que todo esto es maravilloso. Sería bueno, además, creo yo, que aparte de este tipo de conciertos así, digamos, benéficos, también dieran conciertos en diferentes sitios de Extremadura, para que no, porque creemos que, yo por lo veo así. El sábado actúan, el sábado o el domingo, ahora no recuerdo bien, actúan en Badajoz también, la OSCAM. Pues no lo sabía, pues eso creo que es el camino, ¿no? Pues, es decir, lo que es ilusionar a la juventud a tener, porque es maravilloso. Yo creo que desde el punto de vista educativo, pedagógico, desde el punto de vista de que los chavales tengan esa integración en la cultura por la música, parece que cuesta menos a lo mejor que escriban o que pinten. Yo lo veo, me encanta, sinceramente. Es que además, teniendo esa plataforma de lo que es la orquesta, Y como, a los que están formándose, porque son niños en formación, muchos de ellos, no la gran mayoría, sino todos,
tienen esa opción de poder enfrentarse a lo que va a ser el público en un acto grande, que no es lo mismo que estar en tu clase con tu músico o bien en el propio escenario de tu propio conservatorio, no es lo mismo que poder hacerlo ante el público, rodeado de otros músicos de buena talla. Y una plataforma por la que están pasando diversas promociones. Eso me refiero, una cantera, es una cantera realmente. Totalmente. Javier. Bueno, lo primero y de cara a mañana, animar a que se llene, ¿no?, el Palacio de Congreso, que es lo suyo, porque además estamos hablando de un precio muy asequible, una causa benéfica y sobre todo para celebrar los 10 años del conservatorio. Además, un conservatorio que este año pasa a ser ya y formar parte de la red de conservatorios de Extremadura. Ya no es una iniciativa privada, ya es algo que en ese sentido está dentro de la red pública de centros. No ha sido, era municipal. Municipal en este caso, efectivamente. No era autonómica, que es exactamente lo que quería explicar. Y en segundo lugar, llamar la atención por algo que creo que muy pocos emeritenses conocen, y es que Mérida es una gran productora cultural y con un catálogo muy diverso, en el ámbito musical, en el ámbito teatral, en el ámbito de la escultura, en el ámbito de la pintura, de la cerámica. Tenemos una producción cultural muy importante. O sea, estamos hablando de cuna, de creadores, de innovadores, de gente con ingenio y con mucho saber. Bueno, como bien acabamos de explicar aquí, el conservatorio también contribuye. Y hombre, a mí ahora ya me viene el tercer dato que me gustaría, o la tercera idea que me gustaría transmitir, ¿no? Me parece terriblemente injusto que no le demos la importancia a la cultura que la que tiene, ¿no? Decía, hoy o ayer fue el día de la poesía, ¿no? Decía Machado que necio es el que confunde valor y precio. La cultura la tenemos muy despreciada, pero tiene un altísimo valor, desde el punto de vista de identidad, desde el punto de vista de equilibrar, poner en valor a las personas y a la sociedad, y desde el punto de vista de lo que satisface emocionalmente. Estamos en un mundo muy individualista, donde lo colectivo, la producción cultural parece que no se lleva, o hay que consumirla de gratis y de ilegal, cosa que no es aconsejable, nos perjudicaría que siguiera siendo así. Y por otro lado estamos hablando de la cultura como el gran avance, ¿no?, que hace que las civilizaciones vayan evolucionando. Son grandes revoluciones culturales las que se están produciendo, y la música, el teatro, la artesanía va acompañándolo, ¿no? Bueno, nuestros propios restos arqueológicos determinan el origen o su procedencia o su fecha en función de los restos que nos vamos encontrando. Son cerámicas, son pinturas, es escultura. Bueno, hay que decir, por cierto, al hilo de lo que estás diciendo, que Mérida está cogiendo un Congreso Nacional de Gestores Culturales que se está celebrando durante hoy y mañana en el Centro Cultural Alcazaba. Y uno de los mensajes que han transmitido desde este congreso es que la cultura vertebra también los territorios, y que la cultura además es un elemento que fija también la población del territorio, y en un territorio como el nuestro, con la dispersión que tenemos poblacional en Extremadura, pues el que los municipios puedan tener actividades culturales hace que la población quede en el territorio, ¿no?, y se produzcan menos emigraciones, que veremos después. Y por otra parte, fijaos, voy a poner un ejemplo de lo que promueve el talento de los jóvenes músicos emeritenses. Abraham Samino es un pianista que ha obtenido un premio del Ministerio de Austria, donde ha tenido una beca allí, ha estado estudiando y trabajando durante unos meses, y ha obtenido hasta un premio del Ministerio, un reconocimiento del Ministerio de Austria, ¿no? Fijaros hasta dónde llega, ¿no? Casi más reconocido fuera que aquí. Sí, totalmente. Aquí es desconocido. Aquí lo hemos conocido gracias a que le han dado el premio, pero si no, no sabríamos que este chaval... me refería con referencia a que se extendiera por Extremadura ese tipo de actuaciones, ¿no? El sur de Europa y el norte de Europa son divergentes en ese sentido, mientras que el sur de Europa se caracteriza por la cultura sacra, todo lo relacionado con la iglesia y con los fenómenos religiosos. En cambio, en el norte, esa tradición protestante alejaba de lo sacro, alejaba de todo lo que era la expresión religiosa y generaba otro tipo de expresiones culturales.
eso lo traemos todavía muy arraigado, de modo que todo lo que tiene que ver con Semana Santa lo hacemos muy participativo y todo lo que es otras formas culturales lo hacemos como más elitistas, por decirlo de alguna manera, reservadas para otro tipo de personas. Excepciones hay, la zarzuela en España, ópera en Italia, pero como norma general todo lo que es la otra cultura, toda la otra actividad creativa y cultural en el norte tiene mucho más reconocimiento, se potencia mucho más, se pone los valores de las nuevas generaciones musicales, se apuesta más por ellas y bueno, pues aquí desgraciadamente no tenemos esa cultura. Tampoco hemos tenido mucha tradición de grandes músicos aquí en Extremadura, no ha habido escuelas de músicos potentes, que como igual que tienen por ejemplo los valencianos, que son una región totalmente musical. De hecho mis abuelos son de Valencia los dos, algo me toca. Efectivamente, algo me pequeño toca. se cultiva mucho. Sí, allí en Valencia, vamos, prácticamente nacen con un instrumento cada niño. Pero aquí ha sido, como hemos estado un poco en el ostracismo durante tantos y tantos años, realmente oportunidad de estudiar música o de aprender y de formarse musicalmente ha sido hace poco, no hace mucho más, cuando han empezado los conservatorios de música. Con la democracia. Prácticamente. Pues Entonces, claro, sí, prácticamente por eso es tan sí. bueno y tan bonito lo de esta iniciativa de la OSCAM, porque es una cantera, como hemos dicho antes, maravillosa. De hecho, hay una cosa que la música, que aparte de lo bonita que es y lo que tiene, es que fomentan los que la estudian y los que la tienen un compromiso y una constancia y la famosa cultura del esfuerzo que tanta falta hace hoy en día. Sí, es costoso. Si algo Por eso pero disciplina personal. Te obliga, personal, te marca y te forma El compromiso- en ese compromiso y en esa importante. te digo que hoy en día el compromiso y la dedicación Sí, vamos. brillan por su ausencia en la mayoría de la sociedad, ¿no? Sí. Cada uno vamos a lo fácil, a lo sencillo, a la falta de compromiso. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa con el voluntariado? Cada vez el voluntariado viene a menos por el egoísmo del cortoplacismo que tenemos hoy en Por día. el individualismo y el utilitarismo, efectivamente. Efectivamente, entonces, que tengamos la oportunidad de tener buenos músicos y buenos chavales y que les formemos en esa cultura es maravilloso. Ciertamente. Fíjate, Antonio, que aquí ya esto a modo anecdótico, ¿no? Dice que quien es bueno para la música es bueno para las matemáticas y viceversa. Sí, Porque desarrolla el mismo hemisferio, Exactamente. que no es el mismo del de la lectura y el de la escritura. Así que si tienes hijas musicales, pues te digo yo que serán buenas en matemáticas también. Los dos me han salido buenos los dos en matemáticas, gracias a Dios. Bueno, oye, yo era bueno en matemáticas, pero tengo un oído pésimo. Bueno, eso ya es problema del oído, no problema del cerebro. Me gusta mucho la música, pero lo Sí. siento, pero lo de cantar no está No entre estuvo en tus artes. mis cualidades, ¿no? Algo cogerá de la parte del otro hemisferio, seguro. Seguro. Bueno, vamos a otro asunto. Si hablábamos antes precisamente de fijar la población, hablamos ahora de la población que está fuera de nuestro territorio, en el extranjero. La población extremeña residente en el extranjero ha alcanzado los 31.648 personas a fecha de 1 de enero de 2019, lo que supone 428 personas más que el año anterior y un incremento porcentual del 1,4%, según los datos proporcionados por el Padrón de Españoles Residentes en el extranjero, publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Más datos para el análisis. El 55,3% de los extremeños residentes en el extranjero nacieron fuera de España, mientras que el 21,5% ha nacido y está inscrito en la provincia de Cáceres, el 18,5% ha nacido y está inscrito en la de Badajoz y el 4,7% en otra provincia o no consta. Por sexos, hay más inscritos mujeres, el 50,8%, frente al 49,2% que son hombres. Si atendemos a su lugar de residencia, el 66,2% de las personas residentes en el extranjero tiene fijada su residencia en Europa, el 31,5% en América y el 2,3% en el resto del mundo. En concreto, los países en los que residen más personas inscritas en la Comunidad Autónoma de Extremadura son Francia, con 8.340 extremeños, Alemania, con 5.346 y, en tercer lugar, Argentina, con 3.824. Me llama la atención, no sé si a vosotros, el hecho de que sea Alemania el segundo país, lo digo porque Alemania fue el gran foco de recepción de inmigrantes en los años 60 de España y de muchos...
Pero qué raro que no sea el primero. Más Hombre, Francia está más cerca. Son más parecidos a nosotros. Los alemanes son excesivamente rígidos para nuestra forma de ser. Y bueno, quizá efectivamente Alemania fue un foco de migración tremendo en los años 60. También luego ha habido muchísimo otra inmigración, pero ya más reciente, cuando, por ejemplo, yo creo que ya no es inmigración, que ya es simplemente gente que se va a estudiar fuera y se queda allí. Se hace su vida allí y se quedan allí. Cuando han empezado, ¿cuánto tiempo llevan las becas Erasmus, por ejemplo? Que llevan ya sus 20 añitos. Sus 20 añitos, mucha gente que va allí a estudiar Erasmus, muchos se quedan. O sea, entonces, claro. Premio Carlos V, no la medalla de Extremadura, el premio Carlos V, efectivamente. Sí. A las becas Erasmus. A ver, Javier. A ver, esta noticia es buena, ¿eh? Sí. Esta noticia es buena porque además estamos hablando de que la mayoría lo hace o se desplaza o vive en la Unión Europea, forma parte de la ciudadanía europea y por tanto de la movilidad. Esto enriquece, aunque no estés ahora mismo aquí, enriquece. Y sería una buena noticia si el saldo migratorio, es decir, los que se han ido respecto de los que han venido a esta comunidad, fuese favorable para nuestra comunidad. Lamentablemente eso no ocurre. Son más los que se van que los que vienen a vivir aquí con nosotras. Después hay que preguntarse quiénes son los que se van y quiénes son los que se quedan. Y esta pregunta tampoco es ninguna tontería. Los que se van son personas jóvenes muy cualificadas y los que vienen son personas que vienen ya a etapas de jubilación o los que se quedan son personas que no están cualificadas. Y eso genera desequilibrios, una desigualdad de nuestra comunidad autónoma respecto de otras comunidades autónomas. Como diría cualquiera, aquí los educamos, aquí los criamos, aquí los mamamos, utilizar la palabra que más guste. Invertimos en ello. Y cuando toca el momento de que nos devuelvan en términos de productividad y de riqueza todo lo que se ha invertido en ellos, se van. Se van, pero se van porque no encuentran. Se van porque no encuentran, efectivamente. Yo sufrí en primera persona esa situación. Entonces ya, y la última idea es esa, de los que se han ido, ¿cuántos lo han hecho voluntariamente, por razón de estudio y he decidido quedarme, o obligatoriamente, porque aquí no hay oportunidades? Y eso de verdad es lo que debía inquietar, lo que la encuesta del Instituto Nacional de Estadística no te dice. Claro. ¿Vale? Por eso digo que esto debería de ser una buena noticia, pero tiene sus entrecomillados que hacen que no sea tan buena, desde mi punto de vista. Es que es así, yo lo he sufrido, como te decía, en primera persona. Yo tuve la suerte de que, bueno, al menos la carrera sí la estudié aquí. Gracias a Dios tuve la suerte de que podía estudiarla aquí. Pero claro, cuando acabas la carrera y ves que no hay oportunidades, salvo que te metas a funcionario, porque el problema es que empresas hay 4 o 5, casi todas trabajando para la Junta de Extremadura. Fuera de ahí, y además todas un poco una situación un poco de incertidumbre, de precariedad, de cada vez más. Entonces, ¿qué opción tuve? Pues me fui, ¿no? Y tuve una carrera brillante que no me hubiera podido, esa formación que yo he cogido y esa experiencia que yo he cogido allí, gracias a Dios, tuve la suerte de ir en las grandes empresas, no la pude tener aquí jamás. Si yo no hubiera sido, como yo digo, yo soy muy de Mérida, yo estaba aquí todos los meses, no fallaba, todos los veranos venían, cuando me casé y tuve mis hijos, todos los veranos pasaban aquí mis hijos las vacaciones. Yo era empeñarme, quiero volver, porque yo me sentía de aquí, a pesar de que yo he estudiado allí, digo he estudiado aquí, pero me he formado allí, he trabajado allí tuve que ser 18 años. 18 años fuera de... Tuve 14 años fuera y otros 4 a caballo, gracias a Dios, porque costó, como dice él, cuando intentas volver no encuentras, no sabes cómo, no encuentras la oportunidad. Tuve la suerte hace ya 5 años de tener esa oportunidad y gracias a Dios va para adelante. En ese sentido habría que retomar políticas activas precisamente para intentar que gente que se ha ido vuelva de nuevo, ¿no? Además ya con un bagaje y una experiencia que, por ejemplo, tu caso sirve como ejemplo, sirve para la comunidad, ¿no? Sirve para el mundo laboral, ¿no? Ahora eso sí, yo ahora gracias a Dios enriquezco, ¿no? Porque por la experiencia que vienes de allí, claro. Y se trae, pero claro, como tú bien decías, mucha gente viene a retirarse. Sí, engrosas la mayoría de la gente, ese es el problema. Claro, entonces engrosas el padrón, pero no. Pero no es productivo, no eres productivo. Genera consumo. Efectivamente, eso sí,
genera sí. consumo, genera determinados servicios de proximidad, que por supuesto también son necesarios, pero no deja de ser una economía lo suficientemente limitada o nucleada, no genera grandes cantidades de puestos de trabajo o grandes transformaciones en el territorio, sino que al menos lo mantiene. Pero tampoco lo está manteniendo dentro de todo el territorio, al final son las principales capitales extremeñas las que pueden crecer en población y los pequeños municipios, las zonas rurales, la que está perdiendo población. Esto ya se veía venir. Y bueno, hay determinadas iniciativas, o al menos ahora parece que se está tomando un debate no politizado, sí político, pero no politizado, de cómo responder al fenómeno de vaciamiento de la población. Y aún así sigue habiendo los reproches de preocúpese usted por... Pues la única solución que hay es cambiar el sistema económico de Extremadura. O cambias el modelo productivo y le traes industria que genere empresas. Y por supuesto, las comunicaciones. Son esas dos cosas, una viene asociada a la otra. De la mano de la otra. Entonces, o tienes esas dos cosas, o esto va a seguir así, con el 1.000.000 de habitantes que llevamos toda la santa vida. No, cada vez menos. Bueno, sí, pero más o menos... Ahora nos estamos ahí, ya estamos en el 1.060.000. Cada vez menos. Pero digo que Pero oscilamos ahí. yo tengo amigos que tienen hijos está dando fuera, bueno, está uno tiene hijos fuera, y dice que te preguntas, ¿pero tienes pensado volver? No, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? Y eso es Es que- doloroso. Pero a mí me preocupa, ¿eh? El tema la política sí tiene que estar para solucionar problemas. Y esto es un tema que ningún gobierno se ha puesto a verlo. Yo lo estoy viviendo ahora con el tema de las cooperativas, que vamos los pueblos dando, y ves que cuesta hasta que la gente venga a las charlas, y es para salvar el pueblo, para darle vida al pueblo, porque es que es complicado ir y ver charlas con 4, con 5 personas, pero que no tienen inquietud. Están apáticos totalmente. Y esa apatía, ¿quién es el culpable? Es que el problema, al final, decimos, el modelo productivo, sí, pero el modelo productivo... Hombre, yo no buscaría culpables, ¿no? Yo no Pero, buscaría Javier, culpables, sí que- buscaría responsables. Bueno, Es decir, vale, a mí responsable. Antonio tiene razón y tú tienes razón. Es decir, aquí hay que traer industria. Por supuesto que hay que traer industria y porque eso, a golpe de grandes industrias, se crean centenares de puestos de trabajo. Y eso al final es lo que, acompañado de la infraestructura, lo que te genera una dinámica muy... Ahora bien, tampoco me gustaría a mí que diera la sensación de que los demás nos tenemos que quedar aquí esperando, asomados a la ventana, a ver cuándo viene la gran industria de fuera que se fije en Extremadura y nos haga tal, porque por ahí tampoco va el asunto. Claro, ¿no? Creo que entre el esperar, ¿no? Este supuesto de, bueno, pues aquí me quedo esperando a que alguien venga y me diga que va a montar una gran industria y allá que me coloque. Entre ese esperar y esa gran industria que viene hay que dar muchos pasos, ¿no? La mayoría de la población desempleada que está inscrita en las oficinas de empleo no tiene siquiera el nivel de cualificación mínimo que hoy se está demandando. Tenemos ahí una ingente cantidad de personas, miles de personas que están esperando su oportunidad laboral, pero que no son útiles para los modelos productivos que pudieran venir a Extremadura. Eso es un lastre. Eso es un lastre. Pero un lastre social, ¿eh? No estoy diciendo que ellos sean un lastre, sino ese fenómeno te lastra, te ralentiza, te impide el que pueda venir esa industria. Segundo, estamos hablando precisamente de población y de cómo fijar la población o mantener la población y que venga otra población. Esto al final requiere servicios sociosanitarios. Hay que hacer una apuesta fuerte por el sector sociosanitario, que no es construir solamente residencias de mayores, que es lo que se invierte, es gestionarlas adecuadamente, ser eficiente y de que haya suficientes servicios sociosanitarios para los que están y para los que puedan venir, porque Extremadura es deseable desde el punto de vista de espacio para retiro. Al lado de una persona mayor siempre tiene que haber un cuidador, una enfermería, un profesional sanitario. Pensemos en ciudades o en municipios de Extremadura, Llerena. Llerena tiene, a cuenta de su hospital, un despegue desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de riqueza, porque allí se colocó un hospital. Pero lo mismo le pasó a Talayuela, lo mismo le pasó a... Es decir, estamos hablando de que asociado al ámbito sociosanitario también se genera muchísima actividad y muchísima productividad. El ámbito cultural lo acabamos de mencionar. Y todo lo asociado a la gastronomía también es un sector que todavía queda mucho por explotar y que de eso tú sabes, Miguel Ángel, porque estás moviéndote en el ámbito cooperativo. No, pero es que vas a hablar con los agentes de desarrollo rural y te lo dicen ellos. Es
complicado. Si nosotros, me acuerdo que hace unos meses dimos una charla en Navarra de la Mata con 90 y tantos chavales, de los cuales hay un par de proyectos que están ahí, en el tema de las cooperativas, ¿no? Y nos decían ellos, es que este tipo de charlas nosotros ni las conocíamos, y claro, este tipo de convenios estamos nosotros firmando con los ayuntamientos, después vamos, explicamos el fomento del cooperativismo, el autoempleo, es que es una salida, hoy día el autoempleo es una salida, no pensemos solo en que nos coloquen o en ser funcionarios. No, yo diría que es la salida. Pues que sí, me sí, entiendes, es la todo ese salida. tipo de cuestiones Es la tienen que salida. hacerse. Es decir, el responsable político, claro que tiene que ponerse, pero yo creo que hay que sentarse alguna vez a trabajar ese tipo de cuestiones. Es decir, a los alcaldes, a los vecinales. Pero no solamente es así, también en el tema educativo hay que formarse. Es decir, sin lugar a dudas, tú sin tienes que atajar a inculcarle decir, a los chavales desde que están ahí el emprendimiento, que es que aquí es a ver para quién voy a trabajar. No se me ocurre a nadie, voy a poner yo una empresa o voy a tomar yo una iniciativa hoy en día que las nuevas tecnologías me permiten multitud de posibilidades. No, yo voy a ver para quién puedo trabajar y si puede ser funcionario, mejor. En el estado de Baviera, en Alemania, uno de los proyectos educativos de primaria y secundaria, le llama lo que es las empresas educativas. Las empresas educativas están gestionadas por estudiantes. La posibilidad que tienen los propios estudiantes de producir sobre aquellas ideas que se le ocurren y generar, como cualquier empresa, pero que tiene unas exenciones fiscales, porque ahí lo que interesa es toda la cadena de aprendizaje. Claro. Me organizo, me disciplino, soy capaz de producir, soy capaz de ignorar, soy capaz de vender, soy capaz de crear mi propio mercado. Eso te crea una cultura, desde el punto de vista emprendedor, que no tiene parangón. Y le cogen el gusto, además. Por poner un ejemplo que nos entiendan en casa. Es como cuando se organiza el viaje de final de curso y nos vienen con las papeletas de la rifa que hay que venderla entre todos los conocidos porque eso nos ayuda a financiar el viaje. Al final, eso es un modelo de empresa educativa. Tienes que buscarte unos clientes a los que le tienes que vender un servicio. En este caso, la satisfacción es el viaje. Bueno, pues pasémoslo al modelo de emprendimiento que se haga en cualquier sector. En definitiva, tú creas un modelo de empresa educativa que evidentemente está exenta, pero que te genera riqueza. Que la verdadera riqueza es el aprendizaje. Claro. Y si gana dinero, que la gane dinero, que nadie le está diciendo que no gane dinero. Al contrario. Pero no es el dinero el determinante, es todo el aprendizaje. Otra parte importante también... Aquí hay, perdón, que quiero hacer ¿Sí? referencia a un proyecto educativo también, hemos hablado antes de música y de cultura, y que también tiene que ver con el fomento del emprendimiento. Lo que ocurre es que solamente se hace una determinada época en un determinado curso, que se llama Junior Emprende. Sí, sí, sí. Es un programa que funciona muy bien y que trata precisamente en los colegios de que los alumnos creen una empresa. Eso es. ¿No? Bueno, pues eso, pero en varios cursos, no solo en uno. Exactamente. Tendría que ser una asignatura prácticamente obligatoria, porque además los chavales salen del colegio sin saber cómo se monta una empresa, cómo se lleva una administración sencilla, qué gestiones tengo que hacer, no saben. No, eso ya lo estudiará el que haga administración de empresas, ¿no? Oye, que te puede tocar en cualquier momento y puede ser incluso más útil que la filosofía es útil, ¿no? Pero hay ciertas materias en las que se puede hacer un hueco para ese tipo de materias, sencillamente. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un dato maravilloso, Inglaterra no aparece. Curiosamente. A mí también me ha llamado la atención, sí. Pero se van ya. O será por eso. Y no lo meten dentro de la... Bueno, es que yo lo digo porque... Esto es de los extremeños. Es verdad que hay mucho estudiante español en el Reino Unido. Lo digo por eso. Pero extremeño, el estudiante curiosamente, como tal no. no reza, ¿no? Como censado en Bueno, el exterior. claro, no son censados, perdón. Sí. Ciertamente. Hay mucho estudiante en el Reino Unido que no está censado. Eso es lo que quiere decir. ¿No? No, que venía eso un dato que tenemos la impresión de que hay mucho español en el Reino Unido, pero es que son muy estudiantes la gran mayoría. Efectivamente. De ida y vuelta, además. de todas formas, Extremadura la Y a tenemos, veces afortunadamente. forzada. Y vuelta forzada. la tenemos que salvar los que estamos allí y tienen que volver la gente. Totalmente. Y tienen que Otra parte importante, que es, crecer eso porque... que es lo que te iba a decir antes, es la universidad. Sí. Tú tienes que poner aquí una universidad en condiciones. Y más aquí en Mérida, que es la gran olvidada en el tema universitario, que es además el punto central, donde casi todo se reparte entre Cáceres y Badajoz, ¿no? Y Mérida tiene dos carreritas y tal. Cuando, por ejemplo, acaban de abrir periodismo en Badajoz, estando aquí todos los medios de comunicación, todas las agencias de medios de comunicación aquí en Mérida, bueno, mil cosas. Pero tú, al no tener una oferta universitaria fuerte, obligas a la gente a que se vaya a formar fuera. Y eso ya, mucha gente se forma fuera y se queda fuera.
En los últimos 10 años, la Universidad de Extremadura ha sido capaz de incrementar en 4 nuevas acciones formativas toda la carrera que lleva, desde el grado, posgrado, máster, ¿vale? De 60 a 64. La Comunidad de Madrid ha pasado de 350 a cerca de 700. Claro. Toda la diversidad que genera. Vale, no nos comparemos con Madrid. Dice uno, hombre, no te compares con Madrid porque es que Madrid es... Porcentualmente sí, deberíamos ¿vale? hacerlo. Pero porcentualmente deberíamos de Claro. valorarlo, el incremento. Y la Universidad de Extremadura es la principal empresa de esta comunidad en cuanto a número de trabajadores. La capacidad que tiene para innovar y desarrollar es enorme. Bueno, ahora con el nuevo rector y con el nuevo consejo rectoral, una de las cosas que se le pide es que achuche, que se están quedando atrás. Totalmente. Se están quedando atrás. Yo también confío mucho en la economía verde y circular, ¿vale? Yo también confío mucho de que ese modelo de economía verde que se fija en los bosques, que se fija en la naturaleza, que se fija en una nueva manera de valorar y de poner en rendimiento todo lo que significa la ecología, la conservación del medio ambiente, por ahí también tenemos que sacarle jugo. Que tenemos un espacio. Y enorme las energías para renovables eso. también pienso que lo pueden ser. Ahora mismo lo único que estamos viendo son muchas plantas fotovoltaicas, ¿vale? Porque es lo que evidentemente más se necesita, pero eso también nos tiene que generar. Y yo soy muy partidario de esos peajes, ¿eh? De estos peajes de la energía o los peajes ambientales. También son necesarios. Cuando digo peaje me refiero a que se tribute por ello, sobre todo quien se beneficia, porque aquí se produce, pero eso también sale fuera. Quiero decir, Esa es la mayor lo que se parte, produce de una que industria se tribute y aquí. sale de la industria, resulta que se tributa y se paga donde está la industria. Lo que sale de la naturaleza no se tributa y no queda aquí, pero se produce aquí. Yo soy partidario de ese peaje, que se entienda bien, ¿eh? Bueno, en el ámbito de la energía creo que Es lógico. en eso se está haciendo bien, porque tenemos el claro ejemplo de lo que ocurre con la central nuclear de Almaraz, ¿no? Que toda la carga impositiva va fuera de Extremadura. Y ahora con la energía verde o las renovables que se están implantando, las empresas se obliga a que sean extremeñas, tengan domicilio fiscal aquí, que es muy importante, aunque pertenezca a un grupo empresarial Claro. nacional o No, es que no extranjero. sé, yo no entiendo que se esté generando aquí y estés pagando fuera, no lo entiendo. Cuando el daño, digamos, en teoría, también está dejando un tema económico, ¿no? Hay mucha gente que trabaja y se genera mucho trabajo, no solo directo, sino indirecto, pero que tú estés pagando los impuestos fuera, De eso también es responsable político, ¿eh? totalmente, de todos los bandos. De todos los bandos. Mira, Porque- yo, regresando al ámbito educativo, ya que lo hemos tratado y me parece un tema interesante, sobre lo que tú has dicho, Antonio, me parece muy positivo, pero no hay que ya lamentarse de lo que se ha perdido, periodismo, No. etcétera, carreras. No. Yo creo que la apuesta de Mérida y en eso, yo creo que el ayuntamiento tiene que estar a la cabeza, es que se genere un verdadero campus universitario en Mérida que no existe. Y hay una oportunidad, para que Mérida sea el campus tecnológico de Extremadura. Efectivamente. Y por ahí debe ir la Pues apuesta. tú sabes que desde Amigos de Mérida lo estamos reclamando. Claro, sí, efectivamente. Enormemente. Sí. Lo sé. Fijaros que hace poco ha abierto Además, debe ser una, bandera de todos los partidos. hay una Es empresa, bandera de todos los partidos. hay una empresa informática, una multinacional que tiene aquí en Mérida, ha puesto una planta, unas oficinas, ¿no? Y son 150 o 200 trabajadores. Va a ampliar a 300 trabajadores ya la nómina de esta... ¿Ibermática? Pues no quería decir el nombre, pero bueno, No, es que no sé si es esa o no, pero creo que sí, una software factory. Sí, una software factory, efectivamente. Estuve pendiente, fue una de las oportunidades para dirigir la empresa cuando estaba yo en Madrid. Me entrevisté para ello, pero bueno, luego te lo cuento. Bueno, pues... No, pero da igual. O sea, quiero decir, pero resulta, que, es cierto, es que cierto. los accionistas, los responsables de esta empresa dicen que se han fijado en Mérida porque con el mismo convenio colectivo estos trabajadores en Madrid Cuesta mucho más caro, subsisten, muchísimo más caro. por decirlo, viven, Exactamente. pero aquí viven mucho mejor. Exactamente. Dice, porque Sí. cobran lo mismo aquí que en Madrid, los trabajadores de Mira, ahí lo las que tienes diferentes que factorías. facilitar- Y en esto tenemos una oportunidad de crear
nuestro pequeño Silicon Valley. Es que nuestra renta per cápita es mucho más baja, es la mitad que Madrid. Tenemos la posibilidad de crear, lo primero, edificios inteligentes y de gran capacidad para generación informática, porque aquí todo esto se mueve a través de conectividad en la red, ¿vale? Aquí se puede producir, pero tú a lo mejor estás haciendo cosas aquí para un cliente que está en Singapur. Sí. Y lo único que necesitas es una conectividad muy potente. No estamos dentro de los planes de ser de las principales ciudades en cuanto a conectividad, ¿vale? No, aquí falla muchas aquí zonas, a llegar antes a Cuenca el 5G que aquí. Sí, sí. No, ¿Vale? pero no nos podemos quejar tampoco. No, ¿eh? no, 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 nos podemos quejar. no hablo en términos de queja, pero hablo en términos de apuesta. Si queremos, ahí hay que hacer una primera apuesta. Segundo, hay que dar instalaciones en forma de oficinas o en forma de centros. Sí. La universidad y el campus tecnológico también, y la FP Dual. Sí, también. El aprendizaje que en ese Fundamental. sentido se puede desarrollar, porque muchos de los estudiantes de formación profesional encuentran salidas también en esa Y mucho rama. antes que con titulación Mucho universitaria. antes. Exactamente. Sí, pero sí, mucho sí. antes. Y Sí, el es cierto. tema de antiguos empleos, mecánicos, el tema no, se había olvidado, y están, yo por ejemplo, he tenido reuniones con chavales que acaban en ese último curso, Pues tenéis paro. podían tener En esa idea de crear esa cooperativa entre cuatro. Si es que lo ves cuando te sientas con ellos, lo estás viendo. Tienen inquietud, tienen ilusión, pero no tienen valentía. ¿Lo ves? Pero, Miedo. pero porque, miedo porque no se le ha inculcado. Bueno, y Todo el mundo miedo tiene a- miedo a lo desconocido. Si tú te lo machacas, lo mamas cultura desde emprendedora. pequeño, Miedo a- efectivamente. Sí, bueno, y si esto y si lo otro, es todo las preguntas son en positivo porque quieren enterarse, pero claro, en negativo porque ven que la reacción que tienen no es la idónea de decir, y si no, es así. Pero bueno, creo que A nada que Mérida como ciudad sea capaz de atraer, vamos a poner una población activa, trabajando en torno a 1.000, 1.500 personas que puedan venir de fuera y instalarse aquí para desarrollar su actividad profesional en un nivel alto, la propia población que tiene más necesidades de formarse se reactiva. Esto es algo que también está contemplado, ¿eh? Es decir, a nadie le gusta heredar miseria, Evidentemente. ¿vale? Y cuando mi vecino veo que a nada que ha hecho es capaz de crecer o avanzar, Me pongo las pilas. efectivamente, gracias, porque me iba a salir una cosa que no era muy recomendable delante de la tele. Pero sí que es verdad que uno aprieta el culo, Evidentemente. eso está claro. Y esto, a nada que lo consiga, tal. ¿Cuál es la referencia que tenemos ahora mismo? Lo hemos comentado en alguna tertulia, sector público. ¿En qué pensamos? En sector público. Eso es un error. Sí, totalmente. Eso es un error, porque es verdad que por el sector público puede venir mucha gente, pero no es accesible para los demás a nada que se formen. Efectivamente. Cierto. Bueno, en cualquier cosa, pero sí tiene que ser el propio sector público quien dinamice. Tiene que poner su parte. lugar a claro. Tiene que poner su parte. Es fundamental en ello, el empuje tiene que ir por ahí también. indudablemente. Hablamos ahora de política, bueno, de algo divertido, ¿no? El juego del ratón y el gato, ¿no? En este caso de Torra con la Junta Electoral Central. La Generalitat ha cubierto sobre las 10:30 de esta mañana la pancarta del lazo amarillo que colgaba de su fachada y que la Junta Electoral Central ordenó retirar. Ha colocado otra en su lugar con el mismo lema en recuerdo de los líderes independentistas presos, pero con un lazo blanco, de color blanco. El edificio público ha amanecido con este cartel, con la leyenda "Libertad, presos políticos y exiliados" en catalán y en inglés, que a mí me llama esto también mucho la atención. Que si es un mensaje dirigido a los españoles, ¿por qué no se pone en castellano también? Que se pone en catalán, en castellano, en inglés, ¿no? Pero bueno, Pues, en te fin. Te voy a definir con una palabra. Sí. Es todo una farsa. Espérate, ahora te doy la palabra. En cualquier caso, como decimos, con esa leyenda en catalán e inglés, pero finalmente ha sido tapado por otro, con el mismo texto, con el lazo de color blanco y con una franja roja, atravesándola. La nueva pancarta, con el mismo diseño y tamaño que la anterior, como hemos dicho, aunque con diferente enlazo, ha sido desplegada por varias personas desde el balcón del edificio. Además, la Generalitat ha colgado en su fachada una segunda pancarta de menor tamaño a favor de la libertad de expresión que pende de una de las ventanas cercanas al balcón principal.
Por otro lado, la Consejería de Interior de la Generalitat ha retirado también lazos amarillos y esteladas de su fachada, pero ha mantenido pancartas a favor de los líderes independentistas presos. Y a las 12:30, 2 personas han colgado un lazo blanco con una franja roja en el balcón de la fachada principal, entre otras 2 pancartas que ya estaban en el lugar, con los lemas en catalán: retorno, exilio y libertad presos políticos. Bueno, como digo, juego del ratón y el gato, de Torra con la Junta Electoral Central. ¿Qué os parece, Antonio? A mí, te lo voy a pecar de, como tú decías, de expresivo. Esto es un delirio masivo. Un delirio masivo. Delirio masivo, fomentado por, todos más o menos sabemos de dónde viene, ¿no? Pero fomentado por los ya 30, no, ya 40 años de educación constante, partidista no político, sino partidista ideológico, enfocado a una ilusión que se han inventado y que les está llevando, le va a llevar al caos, porque es una utopía, a mi modo de ver. Es algo inalcanzable que se basa en unos cimientos que no existen porque se basan en cosas que ellos se piensan que es verdad, pero es todo falso, y que están como que nadie quiere despertar de ese sueño, no sé. A mí es que me hace ya, yo estoy cansado, es la palabra, cansado, de ocupar medios de comunicación, de ocupar la radio, ocupar televisión, de que hayan estado con ese lema famoso de España nos roba, cuando llevan chupando de la teta de España desde hace 40 años, llorando y llorando y robando y robando, no robando, pero pidiendo, y se les da, por unos y por otros. Y es una pena, sinceramente es una pena. Porque yo he estado en Cataluña hace menos de un año, y es una tierra preciosa, pero ya en ciertos sitios, y fíjate dónde estuve en Ripoll, o sea, estuve en sitios donde fue la cuna del catalanismo más radical, y te sientes incómodo. Es una tierra preciosa, pero en ciertos momentos te sientes incómodo. Es una pena, sinceramente. Porque claro, es que ellos están vendiendo con la posibilidad de que se quieren ir porque tienen historia, y primero, la historia no existe. La posibilidad de que se quieren ir no existe, porque tú no te puedes ir de algo que no es totalmente tuyo, porque es de todos, no solamente de los catalanes, es de toda España. Entonces, aunque sí, es que somos el 52%, ¿de qué? De España, no, de catalanes. Aunque lo fueran, que ni lo son siquiera. ¿Y qué pasa? ¿Y cogemos a los otros 48% y los quitamos de allí? ¿Por qué? Entonces es algo triste que se ha dejado y está emponzoñado a mi modo de ver, y nadie ve la solución, nadie ve la posibilidad. Se pensaban impunes, por eso han hecho todo lo que han estado haciendo, y ahora se ven en la cárcel, y el resto pues está en un plan como una especie de secta ya prácticamente. Es decir, ellos saben perfectamente que no son presos políticos, pero lo llaman presos políticos. Son, como tú bien decías antes, son políticos presos, no son otra cosa. Miguel Ángel. El anterior debate hubo un tema más o menos parecido. Estoy harto, actualmente. Ya es cansino. Pues nada, que no nos queda nada. Por cierto, que el juicio del proceso se va a seguir celebrando durante la Semana Santa, porque quieren quedar listo para sentencia en el mes de mayo, a primeros de mayo. O sea que de aquí a mayo te queda que escuchar. Creo que en España hay muchos más problemas, muchos más graves, mucho más acuciantes, mucho más problemáticos, con muchas más prisas de solucionar, y esto ya es descansino porque es un tira y afloja que al final... Yo siempre he defendido el derecho a decidir, yo no estoy... Es decir, creo que haber dejado votar tranquilamente y haber vendido el producto como hay que venderlo, la verdad. Claro, tenemos el ejemplo de Inglaterra, ahí lo tenéis, con el Brexit, están ahí, ha salido que sí, está ahí fuera, si sale que sí, pues ustedes pagan, se van y punto. Una cosa que no me ha preocupado nunca, es que no entiendo así. Es decir, a mí me preocupa, por ejemplo, que hablemos de esto aquí de Extremadura, cuando también ha habido 1.200 personas en una manifestación. Sí, con la mina de uranio. Con el tema de una mina de uranio que quieren abrir en la zona de Zaín o Jerez. Más me preocupa eso. Eso me preocupa más. Que si los catalanes ponen lazos verdes, amarillos o no. Es que me da exactamente igual, ¿verdad? Es una cosa que no entiendo por qué siempre igual, hablando de es que no hay un telediario que no abra... Es que desde que me conozco, Ni una... estamos así. Cataluña, sí, no sé qué, Cataluña no sé cuánto. Mi abuelo que era valenciano sí, pero Antonio, tú lo has dicho antes, los catalanes han sido muy buenos siempre,
y los independentistas, Pujol y todo su equipo, tanto para el PP como para el PSOE, muchas veces han gobernado con su voto que les hacía falta. Totalmente. Y le han dado siempre. Es decir, yo es que, cuando dice, es que siempre le han dado. Ojalá nosotros tuviéramos la fuerza, las ganas, la lucha de pedir lo que piden ellos. Es que nosotros no es que nos den, es que pedimos un poco. Pero esto está hecho de Pero no es porque yo no quiero que me den a mí porque se lo quiten a los catalanes. Yo por lo den a mí porque lo pida yo, lo mueva yo. Pero es que esto desde la ley electoral cuando se creó ya estaba herido de muerte. Lo hablamos el otro día. Ya estaba herido de muerte. Ahora mismo tema del otro día. Entonces, claro, son cosas que dices, es que es cansino, sinceramente. Pero pero es que en cualquier te metes en el tema del deporte igual. Entonces, se ha pegado una noche un debate de radio que yo me gustó escuchar, hablando solamente del tema del debate de la selección vasca o selección catalana, que Piqué ahora no juega con la selección catalana, y esto es española y se va con la vasca, o que juega con la catalana. Es decir, es que todo es las esteladas, los lazos amarillos. Sí, pero vamos a los lazos. Vamos a los lazos, sí. ¿Entiendes? Vamos al turrón. A ver, quiero Javier. decir, estoy totalmente de acuerdo, Antonio. Esto es una historia que nos viene de muy antiguo. Total. Y que, pero que el debate de hoy es la desobediencia administrativa que se paga con una multa consentida, que le importa, qué consentida, que le importa un bledo. Total. Si hace falta pago los 3.000 euros, que eso sí fue una sanción y tal, y el ingenio que le he echado para cambiar color del lacito Y he quedado seguir. y he quedado fantástico. Y los ejercicios de pared. Y digo yo, si en Extremadura tuviéramos a un presidente de comunidad autónoma que se dedicara a hacer eso, ¿lo consentiríamos? Porque yo creo que lo hubiéramos corrido a gorrazo. Literalmente. Pero hace bastante tiempo, ¿eh? Hace bastante tiempo, ¿eh? Digo, desde el aplacado Guillermo Fernández Vara al popular Monago o al líder de masa ahí, ¿verdad?, de Rodríguez Ibarra. Así. Que no, es que no lo vemos haciendo esas barbaridades. Porque esto es una barbaridad. Totalmente. Un delirio, es un delirio. En Cataluña tienen un problema, ¿eh? Tienen un problema. Quiero decir, tienen un problema con el presidente de la comunidad autónoma y tienen un problema de la Generalitat y tienen un problema de que una inmensa mayoría de los catalanes, incluso los independentistas, no están de acuerdo con las tonterías estas, ¿eh? Y el terreno cada vez más pequeñito. Decimos, es consentido de las dos partes. Vamos por... ¿Vale? Yo ahí también tengo mis matices, pero no quiero entrar. Donde le veo es que este hartazgo que estamos comentando en esta mesa es el mismo, exactamente el mismo que tienen en Cataluña hasta los propios independentistas. Cada vez no más. me venga usted con este rollo, que yo a usted no lo quiero de presidente ni de una república para cosas así. Pero Vamos, lo votan. para hacer papelitos. Pero lo votan. Bueno, está Ese es el bien. problema. Vamos a ver. Que no salieron, que ellos no fueron las fuerzas más votadas. ¿No? ¿Vale? Pero están ahí. Hay una situación de... Ahora mismo la cuestión es que el espacio que tienen para moverse cada vez es más pequeño. Porque ahora mismo saben cuál es la respuesta institucional, han provocado con su no apoyar a unos presupuestos un adelanto electoral, ahora el debate está en estas elecciones, ellos van a ser una parte importante, vamos a ver la respuesta que van a tener, vamos a ver realmente la respuesta que van a tener. Imagina que ganan. No. ¿Dónde colocamos la pelota ahora? Sí. El 29. Sí, Yo imagina que sinceramente ganan. creo que no van a conseguir más escaños que los que han tenido ahora Bueno. en el Congreso y en el Senado. Bueno, Sinceramente. ya veremos. ¿Vale? Sinceramente, por este hartazgo del que estamos hablando. El desbloqueo se tiene que dar por Dios alguna te parte. oiga, Dios te oiga. El desbloqueo se tiene que dar por alguna parte. Y es que esto harta, esto cansa, porque no avanza a ningún lado. Se le ha dicho por activa y por pasiva, hablemos. Ha sido el talante del gobierno de Pedro Sánchez. Hablemos, dialoguemos, lleguemos a ver a los acuerdos que lleguemos. No, mire usted, yo le voy a sacar mi papelito de los 21 puntos. Usted, por favor, no los cuente mucho, pero obedézcame en todo lo que le digo. No, hombre, no. Hágalo usted en el Congreso de los Diputados. Haga usted como Ibarretxe y hablen usted de su plan ¿Pero de qué van a hablar? y que se debate. No se provoca, no hay ese diálogo. Parecía que el problema estaba en la negación del diálogo que había dado el Partido Popular y Mariano Rajoy con Puigdemont. Que ofrecieron se diálogo, cambian los Que actores. ofrecieron diálogo también. Se cambian los Rajoy. actores. Ahora tenemos al Torra y tenemos a Pedro Sánchez. No, mire usted, yo no quiero hacer más diálogo con usted y además voy a hacer... Vale, se provoca un adelanto electoral. Ahora estamos en fase de adelanto electoral. Seguimos con cada vez menos espacio y hartando más
ya no los que no estaban a favor del independentismo, sino los propios independentistas. Vamos a ver hasta dónde llega. Ojalá. Porque su recorrido es de estrangulamiento. Lo que han conseguido es que hoy estemos hablando de ello. Totalmente. Pero yo, Javier, Y que parece el gran problema de España. Yo me Y es pregunto, lo que quieren y lo que pretenden. pero, Fran, yo me pregunto, Antonio, es decir, este tipo, porque claro, hoy dicen que Torra, creo que habló con el defensor del pueblo catalán, ¿no? Sí. Bueno, pues creo que desde el viernes ya le En el ha dicho un informe. defensor que no, Sí. Que ya sabía el informe. Eso ha que sido- no, eso ha que sido el verde la han teatro. cegado y Totalmente. ha seguido casi otra semana más. Claro, aguanto Entonces, los yo digo, plazos y los estiro un pero por eso poquito digo, más. Y ¿sabemos ahí de con verdad? mis bemoles. Pero Miguel Ángel, ¿Vosotros creéis que este tipo de cuestiones hace más o menos independentistas? No, esto cansa. Eso ha sido un teatro, Pero- lo del el defensor del pueblo catalán. Eso ha sido un teatro. Sí, pero bueno, pero ellos, el Torra digamos, lo ha utilizado. Claro. Lo ha utilizado. Pero si no, yo me pregunto, si el día 29 de abril, 28 de abril. 28 de abril, ganan los independentistas de Cataluña con más diferencia, ¿en qué término estamos? ¿En qué escenario? Estamos en el Eso es escenario. cuando yo digo, y defiendo que hay que, no te he dicho, Javier, que hay que hablar, que hay que sentarse. Claro. Y decirle, mira, no nos levantamos de esta mesa hasta que nos lleguemos a un acuerdo, porque el problema es ese. Imaginaros que el día 28, Pero- ahí vamos Pero mira, Pero la acuerdo de situación qué, de bloqueo. ¿qué Ahí más, va. qué más quieren darle? ¿Qué más quieren? no lo sé. Es que ya no se más quiere. Lo que está claro Quieren todo. que el consenso no ha llegado. Quieren independencia, no quieren otra cosa. Yo es que no lo creo. Pues ya me contarás. Vamos a ver, Pero que- aquí el escenario se mueve. La independencia, Un referéndum que decida el pueblo. si es una propuesta de referéndum que decida el pueblo, qué llévelo malo, usted al Congreso y al Claro, Senado. que es lo que Claro. le dicen todos Vale. los gobiernos, claro. Todo lo que tenga que ver con gestión de la comunidad autónoma y la capacidad de autogobierno, ahí está la Generalitat. A mí lo que me sorprende es que los que están ahora mismo gobernando no quieren dialogar con Madrid, para que nos entendamos, pero es que los que pueden provocar el diálogo dentro de la propia Generalitat tampoco quieren el diálogo, ni de un lado ni de otro. Porque la postura ahora mismo que está teniendo Ciudadanos y la postura que está teniendo el Partido Popular Hoy lo ha dicho Pablo Casado. son de negación siquiera al propio diálogo. Pero de diálogo, la Casado ha dicho, Generalitat. escúchame, ¿diálogo de qué? Diálogo Hombre, para tener a ver, capacidad Pablo, de desbloquear uno- las propias uno que quiere ser instituciones. presidente de España no puede catalanas. decir hoy Pablo Casado, en el primer Consejo de Ministros, si soy presidente, aplico el 155. Ah, pues yo también lo haría. Pero señor mío, pero A ver si por lo menos entramos en cabeza y despertamos un poco a aquella pero, gente. Antonio, pero ¿eso ayuda o no ayuda? Es que no queda otra. ¿Qué haces? Yo no soy muy O sea, vamos a partidario ver, de aplicar el ellos- 155. escúchame. Yo soy partidario de aplicar el diálogo. Claro, el diálogo allí. mientras tú tengas, el diálogo en la Generalitat y el diálogo en el Parlamento que sea capaz de ordenar Hay que la intentar- división que está provocando Pero- los propios catalanes. pero diálogo de Pónganse ustedes de acuerdo en qué queremos hablar. Ah, eso es otra cosa. Punto número 1. Oiga, que se pongan de acuerdo en el Parlamento catalán de qué quieren hablar, qué quieren cambiar, incluida la independencia, si quieren hablar de la independencia. Pero que establezcan un plan, Sí, vale. que no lo hay. Imagínate Punto que número te 1. dicen, quiero la Bueno, independencia. No puedes. No me puedo imaginar, porque en ese escenario no hay nadie que lo quiera. Quiero decir, que nadie nadie quiere dialogar. quiere eso. Nadie quiere dialogar en el Parlamento catalán. ¿Por qué? Porque los que están gobernando y quieren la independencia son minoría en el Parlamento catalán. Y los que son mayoría en el Parlamento catalán no quieren el diálogo. Y ahí está el bloqueo. Esa es la división que están viviendo allí. Como eso suena muy mal, la traslado a Madrid. Y digo que son los otros. ¿Vale? Y el mensaje que se está trasladando a Madrid es, oiga, si usted no es eficaz como administración, hay quienes Pero- piensan, aplique el 155, y hay otros que dicen, vamos a intentar llegar a otro tipo de acuerdo Pero que que- no sea Vale. ese. Y ahora te digo yo, dime qué tienen que les falte. Dime qué tienen que les falte, porque tienen todo. Entonces, ¿qué estás pidiendo, hijo mío? Ya tienes todo, estás pataleando. Tienes una televisión pública que sigue emponzoñando día a día. Que la única- que la única- Antonio, eso hacen todo. Sí. En No, Madrid, no, no, en no, Madrid pero- ponzoña no, la del pero- PP, pero a ese- aquí a ese en ni- Andalucía a ese- ante la a del ese PSOE, nivel- hasta la del PP. escúchame, yo Las estaba- televisiones autonómicas todas están nominadas por, ¿A ese nivel? No. igual. Que A ese vete al nivel. País Vasco, la del Vasco, igual. Sí, no digáis eso. En todas las autocomunidades, la televisión la coordina, la dirige, la organiza, la libera y la hace. ¿Canal Sur? ¿Eh? ¿Canal Sur hasta ahora? El PSOE, y ahora será el PP.
con Vox y con Ciudadanos. Mira, yo lo que le pido como El primer extremeño... canal es en castellano y el segundo canal es en euskera. Pero por lo menos tiene un canal en castellano. Por lo menos. Vale, Los perfecto. catalanes No, no, lo de tienen Cataluña, eso. lo de Cataluña es Pero que no, deleznable. pero que eso, Pues mira, yo le diría a los está en la guerra, catalanes como extremeños, está en la ¿vale? guerra. Lo primero, les doy un abrazo, porque me siento muy como ellos, ¿vale? Me siento que formo parte de lo mismo, ¿vale? No de la independencia, no estoy hablando de los independentistas, No, Antonio, ya, no ya. me gestiones. Pero que Es quiero decir, saber qué. quiero que sientan que yo, en mi diversidad y en mi identidad, también como extremeño, me siento tan como ellos, tan como los catalanes. Quiero decir, yo no soy de los que digo que quiero que se vayan, No, yo tampoco. ni me siento al margen de ellos. Siento su problema en parte como mío. Y en el siguiente lo que hago después del abrazo es decirle, quiero que resuelvas el problema que tienes en Cataluña. Quiero que resuelvas el problema que tienen en Cataluña, que lo tienen ellos, ¿Pero qué problema? no España. ¿Qué problema tiene? No España. Ellos tienen un problema. Hay quienes quieren la independencia y quienes no. Ah, bien, pero lo tienen que resolver, como tú bien dices, entre ellos. Entre ellos. Entre Quiero ellos. que ellos Que no nos- resuelvan un que no nos problema, que obliguen. no me lo trasladen a mí. Te doy un abrazo, entiendo que tienes un problema, quiero que lo seas capaz de resolver. ¿Me entiendes ahora por dónde Totalmente voy? de acuerdo. Ahí te Ahí doy voy. toda la razón. ¿Vale? Porque Y que con lo que sea, yo voy a hacer todo lo posible por incluso aunque no me guste, defender que puedan hablarlo y dialogarlo. Entre ellos. Entre ellos, y lo que tengan que proponerle al conjunto de España, que también lo traigan y lo debatamos. Pero nunca ni lo rechazaré, ni generaré ningún síntoma ni de rechazo al catalán, ni de rechazo a los catalanes, ni de odio hacia los catalanes. Para nada. Al contrario, me abrazo a ellos. Indudablemente, eso no hay Tienen que un fomentar. problema Nos que tenemos tienen que ir. resolver y que hagan una propuesta y que Ahí la te doy traigan. toda la razón. Bueno, nos tenemos que ir. No te preocupes, Miguel Ángel, que la semana que viene Vale, seguramente seguiremos seguiremos hablando Oye, de pero los lazos han de estado muy bien, ¿eh? catalanes. Los lazos blancos han quedado bonitos, ¿eh? con la franja roja. Antonio, nos vemos hasta la próxima semana. Miguel Ángel, lo mismo. Y Javier, igualmente. yo solo tengas recordar muchas que gracias. este Hasta la semana que sábado en viene. Badajoz hay un día completo de reivindicación por el 25 de marzo. Es cierto. Que es importante que los extremeños En nuestra sepamos historia. y recordemos esa fecha, que es histórica, y va a haber charlas, va a haber marchas sobre el tema del camarote, el tema del tren digno, el tema de renta básica, que creo que es importante que también se sepa. Ese problema me preocupa tren más, es que, importantísimo. me preocupa más que el de los lazos, sin lugar a dudas. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecerles como siempre su atención. Les recordamos que podrán seguir informándose a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, YouTube y en Instagram. Y le emplazamos a una nueva cita de La Picota. Ya será mañana viernes en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, que disfruten lo que queda de jornada y sean felices.